La noche en Tijuana, o mejor dicho, en Baja California, era fría, pero el calor sofocante que envolvía la ciudad parecía pesar aún más. El cielo oscuro y sin estrellas reflejaba la tensión en las calles estrechas, donde la vida parecía transcurrir al margen de un sistema que a menudo ignoraba a los más débiles. Allí, en el centro, había un bar que servía de refugio para muchos. Las paredes de ladrillo, las lámparas que apenas iluminaban los rincones y el constante olor a gasolina mezclado con humo de cigarrillo creaban una atmósfera singular, como si el lugar estuviera protegido por algo más fuerte que simples paredes y puertas. Aquel bar era un refugio, un lugar donde los moteros de la hermandad se sentían seguros. Los hombres de chaquetas de cuero y tatuajes no eran simples moteros. Eran un ejército silencioso que, de ser necesario, saldría a las calles para proteger a quienes no pudieran defenderse. Su líder, Javier, un hombre fuerte, curtido por el tiempo, estaba sentado solo en una mesa apartada, absorto en sus pensamientos. No era un hombre que expresara sus emociones con facilidad, pero sus ojos reflejaban el peso de una vida que nunca había sido fácil, llena de decisiones difíciles, pero también de principios inquebrantables. Sabía que, incluso si la ley de la ciudad lo abandonaba, existía un código superior, un código de honor que él y sus hombres seguían. Nada ni nadie se opondría a él, pero esa noche todo cambió. Al abrirse la puerta del bar, el viento que entró trajo consigo un aroma mucho más denso y pesado. Era el aroma del miedo genuino, un miedo que solo quienes han sufrido el abuso de poder pueden comprender. Luana, su hija, entró en el bar con los ojos llorosos y el cuerpo tembloroso. Su postura era frágil, como la de una niña perdida, y su rostro reflejaba el dolor de quien había enfrentado un terror insoportable. Javier la vio a lo lejos y, sin necesidad de oír palabra, supo que algo terrible había sucedido. «Papá». Luana apenas podía hablar. Su voz flaqueaba, pero la intensidad de su mirada lo decía todo. La habían herido de una forma inimaginable para cualquier padre, y tenía el alma destrozada. Javier se levantó de golpe, dejando caer su vaso sobre la mesa. El sonido del cristal al romperse resonó en el silencio del bar. Caminó hacia ella a grandes zancadas, pero una sensación de impotencia lo paralizó por un instante. Sabía que su hija estaba hecha pedazos y necesitaba reunir fuerzas para afrontarlo. No podía mostrar debilidad, no ahora. Luana alzó la vista y, con el dolor reflejado en su rostro, susurró: «El hijo del senador me hizo cosas y nadie me escucha, nadie hace nada, es invencible, nadie me defiende». Con cada palabra el peso la encogía aún más, como si la arrastraran de vuelta a esa pesadilla. Javier sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. Jamás pensó que tendría que enfrentarse a un enemigo así. Conocía la corrupción que asolaba la ciudad, pero nunca imaginó que alguien con quien compartía lazos del pasado fuera capaz de tanta crueldad. El hijo del senador, Luis, no era solo un hombre poderoso, sino alguien que creía que su nombre era la llave que abría cualquier puerta. Pero la puerta que estaba a punto de abrir no era la de la riqueza ni la del poder, sino la de la venganza, la de la justicia que Javier sabía que debía impartirle a su hija. Y, al mirarla, juró que haría lo que fuera necesario para que ella fuera la última víctima de Luis. Sin dudarlo, miró a los hombres que estaban allí de pie, los motociclistas que eran más que simples seguidores. Eran su familia. Cada uno llevaba sus propias cicatrices, pero todos se guiaban por el mismo código. Javier no necesitó decir nada más. Simplemente habló,
con voz firme y tajante: «Nadie volverá a usar el poder para destruirnos. Haré que ese hijo de puta pague. Quien amenace a nuestra familia pagará. Lo llevaremos ante la justicia y será implacable. No es solo por mi hija, es por todos los que no tienen voz». Los moteros se pusieron de pie en silencio, con las manos extendidas hacia sus armas y motocicletas. El silencio del bar, antes amortiguado por risas y música suave, ahora estaba impregnado de tensión. Pero nadie tenía dudas. Desde ese momento, Javier y su hermandad estarían unidos no solo por la sangre, sino por una misión de venganza, pero también de justicia y, sobre todo, de honor. El trayecto hasta la casa de Luis fue tortuoso, con los motores de las motocicletas rugiendo por las calles, cruzando las avenidas con una intensidad feroz. La ciudad parecía pequeña y vulnerable bajo la oscuridad de la noche, pero la tensión que se palpaba entre los motociclistas hacía que el ambiente fuera aún más opresivo. Javier iba delante, su motocicleta surcando las calles como un relámpago en el cielo negro. Con cada kilómetro recorrido, pensaba más en su hija, en el rostro de Luana, en las palabras que apenas había logrado articular. Sabía que ese hombre, Luis, no sería un enemigo fácil. Era el hijo de un poderoso senador, un hombre que controlaba el sistema a su antojo. Pero Javier no estaba allí para negociar. Estaba allí para buscar justicia, por su hija, por su hermandad. «¿Qué va a hacer, jefe?», preguntó uno de los moteros rompiendo el silencio. Javier lo miró, pero su respuesta fue directa, sin titubear. «Vamos a la guerra, hermano. No es solo una batalla física. Está intentando destruir nuestro honor, nuestra moral, y vamos a hacer que pague por ello». La atmósfera era tensa, como si toda la ciudad presintiera su llegada. La mansión de Luis, donde el poder y la corrupción se mezclaban en un aura de arrogancia, apareció ante sus ojos. Los muros eran altos y las cámaras de seguridad estaban por todas partes. Pero eso no le importaba a Javier. La hermandad de motociclistas sabía que, cuando la justicia se veía amenazada, nada podía detenerlos. La casa del senador parecía más una prisión, pero sus muros estaban a punto de ser derribados por la fuerza imparable de la hermandad. Los hombres de Javier se alinearon, preparados para afrontar lo que les deparara el futuro. Su líder miró la mansión y habló con voz firme. «Aquí, ningún muro es lo suficientemente alto. No tememos a la corrupción ni al poder. Aprenderán que la justicia se gana con sangre, sudor y honor. Destruiremos todo lo que consideren seguro. Nadie escapará a nuestras acciones, y nadie olvidará lo que hicimos aquí». La entrada a la mansión fue brutal y directa. El hijo del senador, Luis, los esperaba, pero no del todo. Al ver a Javier, el líder de los motociclistas, con su expresión feroz y decidida, ya no pudo ocultar el terror que se reflejaba en sus ojos. Intentó sonreír, como si aún conservara el control, pero su verdadero poder se desmoronó ante la furia de Javier. «¿Quién te crees que eres, Luis?», dijo Javier, avanzando despacio, sin prisa, como si fuera a asestarte un golpe mortal. «¿Crees que tu padre te va a salvar ahora? ¿Crees que el dinero y el poder te van a librar de todo esto? Yo soy el hombre que te va a hacer pagar por lo que le hiciste a mi hija». Luis intentó contraatacar, escudándose en el poder de su apellido. Intentó negociar, comprar a Javier, ofreciéndole todo lo que consideraba el mayor tesoro del mundo. Pero Javier no se dejó convencer. Sabía que aquel hombre, a pesar de su arrogancia y poder, no era nada comparado con la justicia que él y su hermandad estaban impartiendo. Cuando comenzó la pelea, no se trató solo de una trifulca física. Fue una batalla por el honor, la dignidad y la verdad.
La pelea no fue sencilla. Cada golpe intercambiado no era meramente físico, sino que cargaba con el peso de toda una vida. Luis intentó resistir, intentó usar sus palabras y la influencia de su padre, pero nada funcionó. Javier sabía que la confrontación era más que destruir el cuerpo de Luis. Se trataba de destruir la idea de que el poder absoluto pudiera subyugar a la gente buena. Lo hizo con cada golpe, con cada palabra. La lucha entre Javier y Luis no era solo una venganza personal, era una batalla contra un sistema corrupto, contra la violencia disfrazada de poder. Cuando, tras horas de lucha, Javier por fin logró someter a Luis, se arrodilló a su lado. El hijo del senador yacía en el suelo, exhausto y débil. Javier lo miró con puro desprecio, como si todo lo que Luis representaba se hubiera hecho añicos ante sus ojos. «Nunca lo entenderás, ¿verdad?», dijo Javier con voz tranquila pero firme. «La justicia no se trata de poder, no se trata de dinero. Lo has olvidado, y ahora lo aprenderás por las malas. Pagarás por lo que hiciste y tu vida quedará marcada por ello. No tendrás escapatoria». De vuelta en el bar reinaba el silencio. Javier estaba sentado a la mesa, con Luana a su lado, abrazándolo. Ahora estaba a salvo, pero el dolor, que la acompañaría para siempre, era irreparable. Lo miró y, por primera vez desde que todo sucedió, sonrió. La sonrisa era débil, pero sincera. Sabía que su padre había cumplido su promesa. Había impartido justicia, no con odio, sino con la fuerza de quien se alza para proteger a los suyos. Javier miró a sus hombres y dijo, con la calma de quien sabe que la batalla se ha ganado, pero la guerra nunca termina. Nos juzgan por lo que llevamos, pero nos recuerdan por quienes somos. Y lo que somos, hermanos, es una hermandad que jamás se doblega ante quienes abusan del poder. Somos más que eso. Somos familia, y nada nos destruirá. Y con eso cayó la noche. La ciudad, aún sumida en la corrupción y el dolor, sabía que había algo más grande, algo que nadie podía detener. La hermandad de motociclistas tenía una nueva historia, y esta vez la justicia, por brutal que fuera, había prevalecido. Si te gustó esta historia intensa y emocionante, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia de venganza y justicia? Quiero saber tu opinión.